Tengo 23 años, acabo de graduarme de la universidad y hoy, después de meses sin saber nada de mi madre, decide contactarme. No me felicita por mi graduación ni me pregunta cómo estoy, no, salta todo eso y me pide directamente $2,000 para las cuotas del dormitorio de mi hermanastra. Sí, leíste bien. Sin ni siquiera una pregunta de cortesía, solo una solicitud inmediata de dinero. Déjame darte algo de contexto, porque sin él, tal vez pensarías que el problema soy yo. Mi mamá se casó con mi padrastro cuando yo tenía 16 años. Desde el primer momento, me di cuenta de que no le importaba nada de mí. Él tenía 2 hijos, Camila, que ahora tiene 17 años, y Hugo, de 14. Desde que llegaron, fueron los niños perfectos, mientras que yo parecía haber desaparecido. Mi mamá no intentó ni siquiera integrarme en su nueva familia. Recuerdo que cuando me gradué de la secundaria, mis abuelos me regalaron $2,000. Estaba emocionada porque pensaba que los usaría para la universidad, o al menos disfrutar de un poco de mi independencia. Además, había ahorrado $2,000 más trabajando a medio tiempo. Pensé que estaba bien con $4,000 en mi cuenta. Un día, revisé mi saldo y, de repente, todo había desaparecido. Cada centavo. Pensé que debía haber algún error, así que hablé con mi mamá, ya que aún era copropietaria de mi cuenta. Cuando le pregunté qué había pasado, me miró directamente y me dijo que había tomado el dinero, como castigo, por no respetar a su nuevo esposo y a sus hijos. Castigo, como si fuera lo más natural. Había estado ahorrando ese dinero para mi futuro, pero ella decidió que no importaba. Empaqué mis cosas y me mudé con mis abuelos, quienes realmente se preocupaban por mí. A partir de ahí, mi relación con mi mamá fue mínima. Pasaron los años y, tras mi graduación universitaria, me llamó. ¿Y qué fue lo primero que me dijo? Que necesitaba $2,000 para el dormitorio de Camila. ¿De verdad? Camila, a sus 17 años, necesitaba una habitación privada porque, según mi mamá, compartir con otras personas era demasiado. Le respondí que no iba a darle ni un centavo, especialmente después de lo que me hizo. Y ella no tardó en manipularme, no puedes decir que no, somos familia, tienes que ayudar. Claro, ella ni siquiera me preguntó cómo estaba, ni por qué no habíamos hablado en meses. Solo pidió dinero, como si fuera un cajero automático. A lo largo de los años, la manipulación nunca paró. Siempre he sido la última opción, el plan de respaldo cuando necesitan algo. No le debo nada. Desde que mi mamá se casó con su nuevo esposo, yo dejé de ser parte de la familia. Es más, cuando me gradué, ni siquiera se molestó en invitarme a su casa para Navidad. Solo me envió una tarjeta genérica que decía, espero que estés bien, con cariño mamá. Como si no importara nada de lo que había pasado entre nosotras. Hoy, después de esa llamada pidiendo dinero, tomé una decisión definitiva, la bloqueé en todas partes. No necesitaba esa negatividad en mi vida. Si alguna vez vuelve a contactarme, se va a llevar una gran sorpresa, porque ya no soy la misma persona que dejaba que me manipulara. He seguido adelante, tengo mi vida, y no voy a dejar que su sentido retorcido de familia me haga sentir culpable. Y aunque lo pensara, no le debo nada. Después de todo, no es la primera vez que me hace esto. Cuando mi mamá se casó, todo lo que quedaba de mí desapareció. Y ahora, espera que simplemente entregue $2,000 como si no hubiera pasado nada. Eso no va a suceder. A veces, la familia no se trata de sangre. Se trata de cómo te tratan. Y a veces, alejarse es lo mejor. Eso fue lo que hice. Ahora soy libre de las manipulaciones, de la culpa. Puedo vivir mi vida y seguir adelante sin que me arrastren hacia su drama. Después de bloquear a mi mamá, pensé que todo había terminado. Pero claro, con ella nada es tan simple. Unos días después, recibí un mensaje de mi tía, Lisa. Ella siempre había sido la única persona de mi familia que estaba de mi lado. Pensé que solo estaba preocupada por mí, preguntándome cómo estaba. Pero no. El mensaje decía algo como, tu mamá me ha estado llamando sin parar, está muy molesta porque la has bloqueado, quiere hablar contigo y creo que deberías escucharla. Sinceramente, me sentí agotada. Lo único que quería era paz, y de alguna manera, mi madre había arrastrado a mi tía a este lío. Le respondí que no había nada de qué hablar. No me interesaba lo que mi mamá tuviera que decir. Lisa trató de razonar conmigo, diciendo cosas como,
tal vez deberías hablar con ella, establecer algunos límites. Yo le respondí que ya había establecido mi límite, no voy a darles dinero. Estoy cansada de las trampas de culpa. La situación se volvió más tensa cuando, una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Richard, mi padrastro. Ni siquiera había hablado con él en años. Me acusó de faltar al respeto a mi mamá, sin saber realmente lo que había sucedido. Le pregunté qué quería, y me soltó un discurso sobre cómo la familia es lo más importante. No has sido parte de esta familia, me dijo, como si fuera mi culpa que ellos me hubieran echado. Le respondí que yo no había abandonado a nadie, sino que ellos fueron los que me apartaron. Y aunque me lo había guardado por años, le mencioné algo que llevaba tiempo pensando: ¿cuándo vas a devolverme los $4,000 que mi mamá me robó cuando tenía 17 años? Eso lo calló. No tardó mucho en cambiar de tono. Empezó a culpabilizarme de nuevo, diciendo que no estaba siendo solidaria con Camila. Pero yo ya no estaba dispuesta a seguir escuchando. Les había dado suficiente espacio en mi vida. Ya no era la misma niña que dejaba que me pisotearan. Sabía que no tenía que soportar más de sus manipulaciones. Lo siguiente que sucedió fue aún más impactante. Unos días después, mi mamá volvió a la carga. No me envió una carta, sino una amenaza legal. Ella estaba tratando de enmarcar todo como una obligación legal que yo tenía con Camila, por ser familia. De alguna manera, pensó que podía demandarme por no contribuir a sus gastos. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo puede alguien llegar tan lejos, hasta el punto de usar los tribunales para conseguir dinero? No perdí el tiempo. Llamé a mis abuelos, quienes estaban tan sorprendidos como yo, y se encargaron de contactar a un abogado. El abogado me confirmó que no había base legal alguna para lo que mi mamá estaba tratando de hacer. Era solo una maniobra más para manipularme. Pero aún así, la situación me estresó. La idea de que mi propia madre llegara a estos extremos solo para sacar dinero de mí era aterradora. Por fortuna, el abogado se encargó de todo, y mi mamá retiró el caso sin ganar nada. Pero lo que sucedió después me dejó aún más impactada. Mi mamá no solo se detuvo ahí, sino que también intentó enviarme una carta, humilde, pidiéndome que le diera una oportunidad. Decía que me amaba y que nunca quiso llegar a este punto, pero la verdad es que esa carta era solo un intento más de manipulación. Ya no podía ignorar lo que realmente estaba pasando. No le importaba nada más que lo que yo podía darle. Finalmente, después de todo lo que sucedió, mi madre, Richard y Camila quedaron fuera de mi vida. Me sentí liberada, como si una enorme carga se hubiera levantado de mis hombros. No tenía que preocuparme por más demandas, manipulaciones ni culpas. Este proceso me enseñó una lección importante: hay momentos en que alejarse es lo mejor que puedes hacer, incluso si esa persona es parte de tu familia. La familia no es solo la gente con la que compartes ADN. La verdadera familia es aquella que te apoya, te respeta y te valora por lo que eres. Yo había tomado la decisión de proteger mi paz, de avanzar y vivir mi vida sin que me manipularan más. Ahora, con todo esto detrás de mí, estoy lista para seguir adelante. Tengo mi vida, mi trabajo, y mi paz mental. Y aunque algunas personas de mi familia intenten volver a mi vida, no voy a dejar que eso suceda. Estoy en control de mi destino, y esa es la mayor libertad que tengo. La vida ha seguido su curso, y aunque algunas veces me pregunto si hice lo correcto al cortar de raíz todos esos lazos familiares, la respuesta siempre es la misma: sí. No fue fácil, por supuesto, pero ahora me siento en paz conmigo misma. A veces la gente me pregunta si alguna vez he considerado reconciliarme con mi mamá, o incluso si me arrepiento de haber tomado esas decisiones tan drásticas, pero la verdad es que no. Ya no soy esa persona desesperada por la validación de alguien que me trató mal. Pasaron los meses, y yo seguí adelante. Mi vida ha cambiado mucho. Mi hija, que tiene ahora 6 años, sigue siendo mi prioridad. Es una niña feliz, sana, rodeada de amor, y yo me siento profundamente agradecida por eso. Lo que ha pasado con su padre biológico, Jav, y todo lo relacionado con él, parece un capítulo cerrado. O al menos eso es lo que quiero pensar. Él nunca ha sido una parte activa de su vida, y eso es lo que le he mostrado a mi hija. De hecho, ni siquiera sabe lo que ocurrió entre él y yo. Aún está en la etapa en la que ve al mundo a través de una lente inocente, y lo que quiero es protegerla de las cosas que puedan dañarla. Este año, un cambio significativo ocurrió.
Después de todo lo que viví con mi madre, y más recientemente con Jaf, decidí que era hora de mudarme. No me fui lejos, pero decidí estar más cerca de mi sistema de apoyo, los padrinos de mi hija, quienes han sido incondicionales en todo este proceso. Encontramos una propiedad a solo unos minutos de ellos, y comenzamos a planificar nuestra mudanza. Aunque aún hay mucho por hacer, estoy emocionada por este nuevo capítulo. También he comenzado a reconstruir mi vida en otros aspectos. No me considero romántica, pero recientemente un buen amigo, que estuvo viviendo en los Estados Unidos hasta hace poco, volvió. Decidimos empezar a salir, pero no como una relación convencional. No busco pareja, y él lo sabe, pero es alguien con quien puedo contar, con quien puedo disfrutar de la compañía sin la presión de que algo más deba surgir. Es un apoyo emocional muy necesario y, por fin, siento que tengo a alguien en quien confiar fuera de la familia. Jaf, por otro lado, parece haber continuado con su vida, o al menos eso es lo que dicen. Cuando se enteró de que yo estaba en paz, que ya no era la misma persona que alguna vez permitió ser manipulada, parece que se rindió. Recientemente, me enteré de que se ha comprometido nuevamente. Un final triste para su historia, sin duda, pero ya no me importa. Mi hija y yo tenemos nuestra propia vida que seguir, y él no tiene cabida en ella. La paz que finalmente tengo no vale la pena perderla por alguien que nunca estuvo realmente interesado en formar parte de nuestra vida de manera genuina. Unos días después, un incidente inesperado me hizo ver cuán cerca estábamos de cerrar finalmente este capítulo. Recibí una carta de su familia política, la familia de su difunta esposa, que quería disculparse por lo sucedido con Jaf y su actitud. Me sentí conmovida por su gesto, pero también algo confundida. Nunca fue culpa de ellos lo que pasó, y aunque su hija no puede ser perdonada por lo que intentó hacer, sentí una extraña compasión por ellos. Me explicaron que la esposa de Jaf había fallecido y que la pérdida había alterado gravemente su comportamiento. No sabía cómo manejar esa situación, pero también entendí que no tenía que cargar con la culpa de lo sucedido. Mi hija no tiene ni la más mínima idea de lo que ocurrió con Jaf, y me parece que no es el momento adecuado para que lo sepa. Tal vez algún día, cuando sea lo suficientemente mayor para comprender, le contaré todo con honestidad. Pero por ahora, está feliz, segura, y rodeada de personas que realmente la quieren. Al final, todo lo que ocurrió me ha dejado una lección muy importante. A veces, alejarse de las personas que deberían ser tu apoyo es necesario para encontrar tu paz. He perdido mucho en el camino, pero también he ganado mucho. Tengo el control de mi vida, de mi felicidad y de mi futuro. Ya no estoy atrapada en el drama familiar ni manipulada por el sentido de obligación. Estoy siguiendo mi camino y protegiendo lo más valioso que tengo, a mi hija. Este es solo el comienzo de una nueva etapa, y aunque sé que no siempre será fácil, estoy lista para lo que venga. Lo más importante es que ahora sé lo que significa realmente estar en paz conmigo misma, y eso es lo que me motiva a seguir adelante. A medida que pasan los meses, la vida sigue su curso. Mi hija y yo nos hemos adaptado a nuestro nuevo hogar, un lugar que ahora siento como un refugio, un espacio donde podemos respirar, sin las presiones ni los dramas de un pasado que parece ya tan lejano. Es como si la vida me hubiera dado una segunda oportunidad, una oportunidad para crear algo mejor para nosotras dos. Mi hija sigue creciendo feliz, rodeada de amor. La escuela sigue siendo su lugar favorito, y yo estoy más tranquila, viendo cómo se desarrolla y encuentra su lugar en el mundo. El tiempo que paso con ella es lo que realmente importa. He aprendido a valorar esos momentos pequeños y simples, leerle antes de dormir, hacer manualidades en la tarde, escuchar sus historias sobre lo que ocurre en la escuela. Esas son las cosas que hacen que la vida tenga sentido. En cuanto a mí, he comenzado a enfocarme más en mis propios proyectos. A veces me siento un poco sobrecargada con todo lo que implica ser madre soltera y tener una carrera, pero sé que soy capaz de manejarlo. He aprendido a organizarme mejor, a pedir ayuda cuando la necesito, y a ponerme como prioridad de vez en cuando, algo que antes no hacía. Recientemente, me inscribí en un curso de desarrollo personal. No estaba buscando una cura para lo que había vivido, pero sí quería comprenderme mejor, aprender a sanar completamente y a seguir adelante sin arrastrar las cicatrices del pasado. Estoy convencida de que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de aprender a vivir plenamente, sin que el peso de lo que hemos pasado nos ahogue. El curso no solo me ha ayudado a entenderme, sino también a conocer a otras mujeres que, al igual que yo, han tenido que luchar por su independencia y bienestar. He encontrado un grupo de apoyo que me ha dado fuerza y sabiduría. Me ha sorprendido lo mucho que compartir nuestras experiencias puede ayudarnos a sanar.
Algunas de estas mujeres han pasado por cosas similares, y compartir nuestras historias nos ha permitido sentirnos menos solas. En los últimos meses, he recibido algunos mensajes de personas que me han seguido en redes sociales, ofreciéndome palabras de aliento y agradecimiento por compartir mi historia. He comenzado a entender que hay otras personas que están pasando por situaciones similares a las que yo viví, y que quizás, al contar mi experiencia, puedo ayudar a alguien más a sentirse menos aislado. Esto me ha motivado a pensar en formas en las que puedo utilizar mi voz para inspirar a otros, ya sea compartiendo mis aprendizajes o incluso creando un espacio donde otras personas puedan contar sus historias. Lo que antes consideraba un pasado oscuro, ahora lo veo como una parte esencial de mi viaje. No me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque todo me ha llevado a ser la persona que soy hoy. He aprendido a confiar en mi instinto, a no dejar que nadie me haga sentir menos por no cumplir con sus expectativas, y a reconocer que la verdadera familia es aquella que está dispuesta a apoyarte, no a manipularte. En cuanto a Haf, sigue siendo una figura ausente en la vida de mi hija. A veces me encuentro pensando en él, pero más por curiosidad que por cualquier otra cosa. ¿Cómo sigue con su vida? ¿Cómo enfrentará las consecuencias de sus decisiones? Pero la verdad es que no me importa. Lo que me importa es que mi hija esté bien, que crezca en un ambiente donde sea querida y respetada, y que no haya espacio para personas que puedan causarle daño emocional. Una de las decisiones más importantes que he tomado en estos últimos meses ha sido planificar mi futuro de manera sólida. Quiero seguir trabajando en mi carrera, seguir construyendo un legado para mi hija, y asegurarme de que no tenga que pasar por las mismas dificultades que yo. Quiero que tenga las herramientas necesarias para ser fuerte y decidida, como lo he sido yo, para que cuando llegue el momento, ella también sepa cortar con lo que no la beneficia, sin importar cuán difícil sea. Mi vida ahora no es perfecta, ni libre de desafíos, pero he aprendido a ver esos desafíos como oportunidades de crecimiento. Ya no vivo con miedo al futuro, ni con la constante preocupación de si estoy tomando las decisiones correctas. Lo que importa es que he recuperado el control de mi vida, y mi hija y yo estamos avanzando juntas, con una nueva visión del mundo y de lo que realmente importa. A veces, la vida te pone a prueba de maneras que no puedes entender en el momento, pero con el tiempo aprendes que esas pruebas son las que realmente te dan el valor y la fortaleza para ser quien estás destinado a ser. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Hoy, miro hacia el futuro con esperanza y confianza, sabiendo que lo que venga lo enfrentaré con la misma determinación con la que he superado todo lo que ya he vivido.